Pues es martes, y como todos los martes, es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido amigo, ¿cómo estás? Joaquín, bien, muchas gracias. Qué bueno. Muy bien. Pues estamos a tus órdenes. Así es que, Joaquín, pues hoy con un tema que creo que viene bien a la reflexión en este momento que atraviesa el mundo en general. Fíjate, Joaquín, cómo el mundo se ha venido complicando los últimos años. A nosotros nos ha tocado vivir un mundo muy distinto al que le tocó a nuestros padres, del que le tocó a nuestros abuelos. Es un mundo donde ya hace unos 35 años se empezaba a hablar de que entrábamos en un periodo de muy alta volatilidad. Los cambios empezaron a ser rapidísimos, incertidumbre. Empezamos a darnos cuenta, y sobre todo en los últimos años lo hemos ido, de la gran fragilidad que tenemos como humanidad, ¿no? Dice el diccionario que la fragilidad es la posibilidad de ser heridos, de ser lastimados, ¿no? Y una cada vez mayor como ansiedad, ¿no? Y frente a estas circunstancias, Joaquín, lo que se produce en las personas, y es un signo como muy propio del tiempo actual, y lo vemos en mucha gente, es la agitación. Esa agitación interior que a tantas personas hoy está afectando, Joaquín. Fíjate que la agitación es la pérdida de la paz interior. Y esta pérdida de la paz interior está trayendo a las personas muchas enfermedades que no veíamos antes. Enfermedades más de carácter somático, que tienen que ver con origen más bien psiquiátricos o psicológicos, pero que terminan afectándonos físicamente. Hace unos años, poco antes de la pandemia, se publicó un libro en Inglaterra que tuvo mucha lectura, está traducido al español, de la que fue una directora de uno de los hospitales más importantes de Londres, públicos. Y ella se daba cuenta después de muchos años que muchos de los pacientes que llegaban, casi un tercio, casi uno de cada tres, llegaban con unos dolores tremendos, de repente con mareos, de repente pues con vómitos súbitos, etcétera, y les empezaban a hacer estudios, ¿no? Les hacían estudios desde el primer pelo de la cabeza hasta el pie meñique y no encontraban nada, Entonces esta doctora se empezó a dar cuenta que muchas de estas enfermedades tienen un origen somático mental. A ver, ¿somático es? Somático quiere decir que son nuestras emociones las que se traducen en enfermedades físicas. Nos pasa mucho, todos somatizamos todo el tiempo. Si de repente nos dan una mala noticia, inmediatamente sentimos un escalofrío, ¿no? Si nos da una buena noticia o una cosa que nos emociona mucho, lloramos, ¿no? Las emociones hacen que nuestro cuerpo tenga reacciones físicas. Y esas reacciones, cuando nosotros no tenemos como muy controlado, en equilibrio, nuestras emociones interiores, cuando estamos en ese periodo de agitación, pues resulta que, y eso lo mantenemos por mucho tiempo, pues esa serie de cambios mentales que empiezan a generar cambios físicos se convierten en enfermedades. Resulta que detrás de muchas enfermedades están la ansiedad y la depresión como primera causa. Una causa que pasó por una emoción que de manera seguida o permanente se convirtió en un estado, ¿no?, de ansiedad o depresión, y ese estado de ansiedad o depresión se empezó a convertir en una enfermedad física. Una enfermedad en la que no se entiende por qué esta persona pues resulta que come menos o come de más y por lo tanto ha engordado. Personas que tienen mareos porque tienen algunos impactos en el sistema nervioso, etcétera. Entonces resulta que hoy en el estado de agitación empezamos a ver a muchas personas que tienen estos temas. Y mira, Joaquín, aquí el tema que yo hoy quiero reflexionar con el auditorio es decir que muchas veces este estado se da porque nosotros estamos haciendo depender de lo que ocurre fuera de nosotros, de ciertas noticias, del estado de la economía, de lo que pasa alrededor, para poder estar tranquilos o no. A ver, explícame. Sí, nos afectan mucho las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Y esas cosas que ocurren a nuestro alrededor, que no dependen de nosotros, terminan afectando nuestro estado emocional y nuestra salud.
En un mundo cada vez hoy más agitado, donde las cosas dependen menos de nosotros, donde hay más incertidumbre, donde hay más volatilidad, ¿qué le pasa a nuestro estado de ánimo en este mundo? Pues que empieza a tener una serie de efectos que llegan a nuestro estado de ánimo, por supuesto, pero también a la salud. Entonces hoy yo quisiera pues hablar de algunas herramientas que podemos tener tanto internas como cosas que hacer para poder movernos de mejor manera en estas circunstancias. A pesar de las noticias que no nos gusten, a pesar del entorno que esté complicado, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Fíjate que decía Marco Aurelio, aquel emperador extraordinario romano, la felicidad no depende de lo que tienes o lo que eres, sino exclusivamente de lo que piensas. Qué cierta es esta frase. ¿Qué tanto nosotros con lo que pensamos, independientemente de lo que ocurra alrededor, con lo que dejamos que nos afecte nosotros mismos, terminamos estando de alguna manera lastimados? Fíjate, ya en aquel frontispicio del templo del dios Apolo, donde se iban supuestamente a hacer preguntas, ¿no?, al oráculo, había una advertencia que decía: te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. O sea, que nosotros tenemos la capacidad, y es lo que hoy quiero yo transmitir, de que independientemente de las circunstancias que nos rodean, poder tener un estado de plenitud, tener un estado de felicidad, y una felicidad que no tendría por qué tener ninguna cortapisa. Oye, es que las cosas que ocurren alrededor nos afectan, por supuesto que nos afectan, pero podemos nosotros superarlas. Sí, hay unas cosas que nos afectan más que otras. Sí, claro. Por ejemplo, si la ultraderecha ganó el Parlamento Europeo, nos afecta menos. Pues la verdad, con todo respeto, no hay una afectación, ¿sí? Y que me disculpen, si la primera ministra de Dinamarca en la calle en Copenhague fue agredida por un sujeto a golpes, pues sí, pues qué mal, ¿no? Pero es algo que si una flota soviética, rusa, esa fue la deformación de Putin, ¿sí? Si una flota rusa está haciendo ejercicios navales en el Caribe, entre ellos un submarino nuclear, sí, nos queda lejos. Pues sí, no nos alcanza. En cambio, para muchos, el resultado electoral, para los que votaron por Morena, pues es un estado de felicidad, ¿no? Sí. Para los que votaron por la oposición, es un estado de depresión por la derrota. Sí. Y mira, aunque tampoco se puede hacer nada, ya es un hecho consumado, ¿no? Absolutamente. Mira, Joaquín, yo creo que lo que pasa afuera, un resultado electoral, una condición, una noticia por la que no podemos hacer absolutamente nada, la pregunta es, en el corto tiempo que tenemos de vida, ¿dejaremos que nos afecte de manera que termine marcando nuestra vida? De manera que cuando lleguemos al final, a nuestros últimos tiempos de la vida, digamos, oye, me la pasé preocupado por temas que no dependían de mí, que al final pasaron, y qué fue de mí y de mi vida. Por eso yo creo que tenemos que voltear mucho a ver también lo que sí depende de nosotros, lo que sí está a nuestro alrededor. Y ahí hay 3 claves interiores y 3 claves exteriores que yo quiero transmitir hoy, que me parecen muy importantes para las personas. Hay una primera clave interior, Joaquín, que era con lo que cerrábamos el programa la semana pasada, que es el saber perdonar y perdonarse. Perdonar, que es un acto en el cual a la persona que me ha ofendido por lo que sea, yo corto, lo decíamos la semana pasada, la culpa o el resentimiento que a mí me genera eso. Aprender a perdonarme mis errores a mí mismo significa aceptar la realidad. O sea, yo tengo que pasar por ese proceso de perdón para aceptar lo que está afuera. Porque mientras yo no acepte lo que está afuera, eso me va a seguir afectando a mí y a mi vida y a mi felicidad personal. Una segunda clave, Joaquín, que es importantísima en este tiempo más que nunca, es la apertura a los demás.
¿Cuánto tiempo estamos dedicando no a que solamente nos escuchen lo mal que nos sentimos, sino realmente a preocuparnos de tener relaciones profundas con nuestra familia, con nuestros amigos más cercanos? Esa apertura es necesaria, absolutamente necesaria, para poder encontrar dentro de las tormentas exteriores a nosotros esa paz que necesitamos. Porque en esas amistades, Joaquín, el ser humano es un ser relacional por naturaleza. En esa apertura a los demás encontramos mucho sentido. Las penas se vuelven la mitad y las alegrías van al doble cuando son compartidas con los demás. Qué cierto es esto, qué cierta es esa parte. Hay que recordarlo, Joaquín. Al final del camino, si nosotros no logramos esa apertura, de alguna forma me parece que no tenemos la posibilidad de salir adelante. Una tercera que es importantísima, yo diría que es la central en la vida de las personas y que a veces no la tenemos en conciencia, es tener claro cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es el propósito de nuestra vida. Yo te aseguro que si salimos a preguntarle a mucha gente, a mí me pasa en la calle y le dices, oye, ¿qué es lo que te mueve a ti a levantarte en las mañanas? ¿Cuál es el propósito que, independientemente de los golpes que recibas por las circunstancias, el tráfico, los enojos, hace que tu vida tenga un sentido? Si no lo sabes decir, tu primera tarea es descubrirlo. Es fundamental. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco judío que pasó en un campo de concentración la Segunda Guerra Mundial, lo decía con mucha claridad. Yo pude sobrevivir al campo de concentración porque encontré un sentido. En ese momento era volver a ver a mi esposa, la que por cierto nunca volvió a ver porque esa sí murió en otro campo de concentración. Pero de ahí él entendió esa frase de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir, casi siempre, yo le quitaría el casi, siempre encontrará el cómo vivir, ese propósito. Y una tercera, Joaquín, interior, que es tan importante y que tantas veces tenemos perdida, es el sentido de agradecimiento, la gratitud. ¿Cuántas veces nosotros estamos enojados por la circunstancia? Oye, es que en este país pasan estas y estas cosas. Oye, es que en mi casa y mi familia pasa esto y esto. Es que este sujeto tal y tal. Y en trabajo y aspas. ¿Y cuántas veces dedicamos a darnos tiempo, por lo menos interior, para darnos cuenta de todo lo que sí tenemos? Oye, hoy amanecí con salud, tengo trabajo. Oye, hoy amanecí. Hoy amanecí. Ya eso ya es un gran agradecimiento para empezar. Sí, sí. Hoy agradecí. Y además de amanecer, amanecí sano. Y además de amanecer sano, amanecí con trabajo. Y tengo un techo. Y tengo gente que me quiere. Oye, es que eso es un tesoro. Y tengo una familia con salud y una familia unida. Claro. Y tengo un trabajo que me enloquece. Yo te diría que si las personas, el común de las personas en este país, si pusieran en una balanza objetiva todas esas cosas por las cuales estamos enojados o nos molestan y todas las cosas por las que tenemos que agradecer, es inmensamente más grande las que hay que agradecer. Pero nuestro enfoque es a lo que nos falta, a lo que nos molesta, y la mente tiende a irse a eso y con eso sufrimos. Y perdemos un tesoro enorme de darnos cuenta de lo que sí tenemos, que es tan importante y que no terminamos y no sabemos disfrutar. Entonces, Joaquín, esa apertura, ese perdón, esa apertura a los demás y esa gratitud son procesos necesarios para ser feliz independientemente de la circunstancia. Pero también podemos hacer algunas cosas externas que nos ayudan mucho, Joaquín. A ver. Y mira, una de las primeras que podemos hacer, sin duda, tiene que ver con cómo está nuestra generosidad hacia los demás. ¿Qué tanto nosotros estamos haciendo algo hoy que me levante? ¿Qué tanto alguien que pasó por mi vida el día de hoy, el hecho de que yo haya pasado por su vida, le hizo que ese día fuera algo mejor para él? ¿Qué tanto le di una sonrisa a la persona que me abrió una puerta? ¿Qué tanto a mi cónyuge, a mis hijos, les di un comentario que el día de hoy les ayudó? ¿Qué tanto he hecho eso? En la medida en que yo empiece a hacer actos de generosidad, resulta que empiezo a trascenderme a mí y empiezo a encontrar una felicidad que va más allá de todo lo que pase alrededor. Decía Kierkegaard, este filósofo, que las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Qué cierto es eso.
Qué cierto es eso, cuando nosotros al final del camino nos abrimos a los demás, terminamos de comprender que en la vida, Joaquín, al final lo único, no nos vamos a llevar nada. Lo dice por ahí a veces el Papa Francisco, ¿no? Que nunca ha visto un féretro en el que vaya detrás el camión de la mudanza, ¿no? de la caja del féretro, ¿no? Y lo dice con mucha razón, porque al final del camino, Joaquín, somos lo que dejamos, yo lo diría así, en el corazón de los demás. ¿Qué es lo único que queda de nosotros en este mundo? Lo que dejamos en el corazón de las personas. Si nosotros no dejamos una huella de generosidad, además de que no alcanzamos la felicidad, ¿cuál es nuestra trascendencia y el sentido de haber pasado por aquí? Si no hemos dejado nada en nadie. Y una última, Joaquín, que me parece muy importante y es una acción que todos deberíamos hacer en los momentos en que estamos más angustiados, con las pilas más bajas, ¿no? Que no estamos en un buen momento. Trabajar, ser proactivos, aunque sean cosas pequeñas que tenemos alrededor. Porque cuando vemos que podemos cambiar algunas cosas, por pequeñas que sean, que están a nuestro alrededor, el modo de nuestra mente cambia. Y muchas de las cosas que afuera nos están preocupando y nos están afectando, empezamos a cambiarla por cosas que estamos nosotros haciendo y que podemos mejorar. Y que dependiendo de nosotros esas cosas, encontramos ese estado de felicidad. En ese sentido, Joaquín, yo creo que hoy la gran tarea que tenemos, y independientemente de las circunstancias políticas actuales en México, las que podemos ver en el mundo, es recuperar la ilusión. Yo creo que es la gran tarea que tenemos, porque nuestra vida, Joaquín, se va muy rápido. Si nosotros esa vida la desperdiciamos solamente concentrados en los problemas que no dependen de nosotros, no alcanzaremos nunca a tener una vida plena. Hay un viejo adagio que dice una cosa muy bonita, que yo creo que con eso cierro lo que hoy quería transmitir aquí en el programa, sobre las virtudes. Dice, la esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder y la valentía es hacer que suceda. Qué cierto esto y qué cierto lo que está en nuestras manos que podemos hacer para ser felices, plenos y te lo diría absolutamente plenos, independientemente de la circunstancia que nos rodea, Joaquín. Y de los bienes materiales. Claro, es que no dependemos para ser felices ni de lo que tenemos y es más, Joaquín, muchas veces ni siquiera de lo que pensamos que puede ser importante. De lo que más dependemos es de tomar una decisión y de que nuestra interior esté fuera de ese estado de agitación que hoy es lo común en las personas. Dime, yo cuando a veces me invitan a hablar con los jóvenes y esto les digo, a ver, ustedes tienen una obligación y un deber en la vida. Ustedes vienen a este mundo, venimos a ser felices, ¿es correcto? Sí, Joaquín. Porque ser feliz es el estado de plenitud de una persona. ¿Qué es ser feliz? Estar en el estado de plenitud aquí, hoy y ahora. No en el futuro, no en el pasado, porque el futuro no sabemos si va a llegar, porque el pasado ya pasó y no podemos hacer nada para cambiarlo, sino es vivir de manera equilibrada y plena el momento presente. Eso es ser feliz. Cuando estás pleno en ese momento. Y para eso venimos a este mundo. Venimos para ser plenos y lo pleno es la felicidad. De hecho, yo te diría, no es ni siquiera la meta, la felicidad es el camino, es la manera en que nosotros somos. Las personas que actúan de esta forma suelen ser felices. Por eso, Joaquín, y si me permites resumir los tres claves interiores y las tres exteriores que yo les dejaría a las personas, como las interiores, es el saber perdonar y aceptar, primera clave, encontrar nuestro propósito de vida, y la gratitud. Esos son los procesos internos que nosotros de manera deliberada podemos hacer para alcanzar esa felicidad. Y de manera externa, abrirnos a los demás, la generosidad y ser muy proactivos en lo que podemos cambiar. Con eso, Joaquín, esas tres claves internas, tres externas, son 6 en total, alcanzamos eso que estás comentando, la felicidad. Pues qué felicidad, ¿no? Sí. Porque además si uno no es feliz no puede hacer feliz a nadie. No. La persona que es feliz tiene un imán especial. Las personas que logran este equilibrio interior atraen a los demás. Las personas las buscan porque de alguna manera
generan una paz hacia los demás. Las personas que tienen agitación lo que producen es lo contrario, producen angustia en los demás y la gente huye de ellas. Pues gracias, querido doctor. ¿No sabes qué? Qué feliz me hace tenerte aquí todos los martes. Oh, querido Joaquín, Sí. para mí, querido Joaquín. Y lo que transmites y cómo lo transmites. Y fíjate que siempre lo digo, ¿sí? Este espacio es un oasis. Gracias. Gracias. Es un oasis. Y ahorita regreso con lo de la Guardia Nacional y con lo de la reforma del Poder Judicial y con los más de 189,000 homicidios dolosos que van en este gobierno. Y que si unos hablan del fraude, que yo no lo veo, pero se habla de él. Y si otros hablan de van a ver porque ganamos. Y si otros dicen que van a ver porque perdimos. Es decir, es un momento de un discurso, pues más que violento, lleno de rencor, ¿no? Y hasta de odio. De odio, de rencor y sobre todo, Joaquín, de una agitación interior, de lo que no nos hace encontrar en todo esto un sentido. No podemos depender de eso, Joaquín, como personas. Nosotros lo que podamos hacer, lo podremos hacer como ciudadanos, lo que podamos hacer, lo podremos hacer con los que tenemos alrededor, pero lo que siempre podremos hacer al 100% es lo que hacemos con nosotros mismos. Y ahí, eso sí, ahí podemos alcanzar, a pesar de todo, altísimos niveles de felicidad. Y cuando empieza la felicidad de una persona, se contagia a los demás, ¿eh? Pues y es una manera también de ayudar a los cambios. Gracias, querido doctor Lozano, es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor José Antonio Lozano Díez, quien es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, como todos los martes. Y recuerde que en la edición del domingo está Gracias. de nuevo. Gracias, doctor. Joaquín. Voy a unos anuncios y le digo, sí, ahora sí, mire, volvemos al México real, doctor. Sí.